¿Quién ha rayado? Por favor, borre. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han rayado? A ver, cuéntenme. ¿Mm? Las características del contrato de trabajo. Bien. Este es un contrato, podríamos decir, muy particular, ¿sí? Que tiene sus propias características diferentes de lo que podría significar el derecho civil, y vamos a irlas enumerando y explicando. Son características que ustedes de alguna manera conocen, son sencillas. Es un contrato bilateral, ¿sí? Entonces, una de sus principales características es la bilateralidad. Vamos a apuntar acá. Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque intervienen dos partes, trabajador y empleador. Y ambos tienen obligaciones, ¿no? Como hemos visto los derechos y obligaciones, a ver, ¿cuál sería la principal obligación que tiene el trabajador en un contrato de trabajo? ¿Quién me dice? Doctor, cumplir la tarea que le han asignado en el contrato. Cumplir la tarea asignada. Muy bien, ¿sí? Otra, y de parte del empleador, ¿cuál sería? La retribución, doctor. Sí, La retribución, pagar el salario, ¿no ve? Entonces, nos queda claro, ¿verdad, compañeros? Que el contrato es bilateral porque ambas partes tienen obligaciones y esas partes están claramente identificadas, el trabajador y el empleador. Pero además es un contrato oneroso, ¿sí? Es un contrato oneroso. Vamos a poner también acá. Oneroso porque ambas partes se benefician de la prestación del otro. El trabajador se beneficia recibiendo su salario y ese salario pues le permite subsistir él y su familia. Y el empleador se beneficia del trabajo que realiza el trabajador. El empleador, por lo tanto, también recibe un beneficio. Eso es lo que tenemos que buscar en el tema de la onerosidad. ¿Ya? Es oneroso porque ambas partes se benefician. El trabajador con el salario, el empleador con la actividad que se desarrolla en su favor, ¿no? Bien. Además, es un contrato, podríamos decir, conmutativo, ¿sí? Es un contrato conmutativo. Entonces, también apuntamos. Un poquito más le haremos campito. Las prestaciones, cada parte conoce, se establecen y se miran como equivalentes. Yo hago esto y tú haces este otro. Entonces, por eso se dice que es un contrato conmutativo porque las prestaciones que realizan una y otra parte se miran, tienen ese sentido de intentar ser equivalentes. Por eso es que el salario
tiene que tener relación con la actividad que uno realiza. Hay actividades más y menos trascendentes o importantes o que requieren más o menos preparación. Además, es un contrato principal, ¿sí? Es un contrato principal. Vamos a anotar acá. Porque para que exista este contrato, no es necesario, ¿sí?, que se produzca otro acto. No necesita de otra convención. Existe por sí mismo, existe por sí solo, ¿sí? No depende de otro acto jurídico para que exista un contrato de trabajo. Existe por sí mismo. Hay actos jurídicos que dependen de otro suceso, de otro acontecimiento, ¿no? Este no. Es un contrato consensual. ¿Por qué es consensual? Porque no necesita ninguna formalidad. Se perfecciona con el solo consentimiento, no requiere de una forma expresa, ni mucho menos. Entonces, esto es muy importante, esta característica que estamos resaltando, de ser un contrato consensual. Basta el consentimiento. Es un contrato, realidad, como dice Mario de la Cueva. Basta que se realice y ya está. No requiere reconocimiento de firmas y rúbricas, ni siquiera requiere de un documento escrito. Porque como vamos a ver, el contrato de trabajo puede ser verbal también. ¿Sí? Puede ser un contrato verbal. Entonces no requiere una forma expresa. Como en materia civil hay contratos en los que se requiere de una forma, ¿ya? De una forma. Por ejemplo, la antícresis tiene que ser con instrumento público. El contrato de trabajo no. Basta que se realice la actividad y ya está. Bien. Finalmente, es un contrato de tracto sucesivo. ¿Sí? Es un contrato de... Ah, no, esta no. Otro colorcito le pondremos. Es un contrato de tracto sucesivo. ¿Sí? Uy, esto lo cortaremos. Muy bien. Tracto sucesivo. Se realiza a lo largo del tiempo. Sus efectos de este contrato no se agotan en un solo acto. Por eso es de tracto sucesivo. Se va realizando en el día a día, en el periodo durante el cual va a durar la jornada de trabajo. Por eso es de tracto sucesivo. Yo estoy trabajando en este momento desde las 2 de la tarde. El martes continúo con mi contrato en relación a esta carga horaria, a este paralelo. El jueves continúo, al otro martes continúo, al otro jueves continúo. Es de tracto sucesivo. Se realiza a lo largo del tiempo. No se agota en un solo acto. Hoy lo estoy haciendo, el martes sigo, el jueves sigo. Tal vez la próxima semana se interrumpa, ¿verdad? Tengo un viaje, no sé si les he comentado, la próxima semana no vamos a pasar clases porque me han convocado a un encuentro de abogados y laboralistas y del movimiento sindical a México. La facultad ha emitido una resolución aceptando mi solicitud de que puedas ausentarme, entonces estoy yendo. El evento empieza el miércoles, pero va a haber un acto previo el día martes y después hay acto posterior y el martes hay otra exposición que tengo que hacer. Esta invitación llegó reciente para la última exposición.
Entonces, no vamos a pasar desde el martes. El viaje ya va a ser el lunes a la madrugada, ¿no? Del martes, ¿ya? Eso les comunico para que ustedes puedan disponer su tiempo. Ya les estaré haciendo llegar las ponencias, ¿sí? Gracias, Miriam. Les estaré haciendo llegar las ponencias que voy a exponer, que van a ser 2 ahora. Entonces, se interrumpe. Pasada esa interrupción del 2 al 9, otra vez continuamos. Tracto sucesivo. Eso es importante, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver acá un ratito. Esto es importante que apuntemos. ¿Por qué es de tracto sucesivo? Vamos a poner. A ver, ahora sí. ¿Cuál es el colorcito? Este. Ya. A los hermanos del Bolívar. Es de tracto sucesivo porque se realiza a lo largo del tiempo. O no se agota en un solo acto. Por eso es de tracto sucesivo. Segundo, puede sufrir transformaciones sin que el contrato se extinga. Puede tener transformaciones. Como se va a realizar a lo largo del tiempo, el contrato puede transformarse. Por ejemplo, en el cargo, en la función. A veces una persona, yo he conocido en la universidad, había entrado como portera, después era portero mensajero, y después de eso, estudiando, ha llegado a ser administradora del predio. Y hoy trabaja en otra circunstancia, pero ya como profesional. Entonces se ha transformado sus funciones, porque es a lo largo del tiempo. Eso permite las características del contrato de trabajo. No siempre con la labor que nos contratan concluye, puede concluir con otra labor diferente. Igual en el caso del salario, en el caso del lugar de trabajo, puede cambiar, puede transformarse en la responsabilidad, etc. Entonces, no solo que el tracto sucesivo implica que se realiza a lo largo del tiempo, sino también que puede tener transformaciones. Puede suspenderse, puede interrumpirse y continuar. Puede entonces también el contrato de trabajo suspenderse, interrumpirse, como la que les estoy diciendo, por razones de estudio, por comisión de estudio. ¿Cuándo también se suspende? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuándo además puede suspenderse? Vacaciones, En caso doctor. de enfermedad, Vacaciones, correcto. el estado de gestación en el caso de las mujeres, doctor. En el caso de las mamás trabajadoras, por el pre y posparto. Entonces, eso vamos a ver más adelante, se suspende, se interrumpe, y una vez que se supera la circunstancia que ha motivado la interrupción, la relación laboral continúa. ¿Por qué? Porque es de tracto sucesivo. ¿Verdad? Entonces, cuando uno hace uso de sus vacaciones, la relación laboral está interrumpida, aunque es con goce de haberes. Confunden muchos que como es con goce de haberes, no se habría interrumpido la relación laboral. Claro que se interrumpió. Por eso cuando uno está de vacaciones, no tiene por qué, salvo situaciones de emergencia, no tiene por qué ser recurrido por la empresa para que haga una u otra cosa. Una situación de emergencia, entendible. Pero a cada rato, no, porque está
de vacaciones, porque está interrumpida la relación laboral. Lo mismo en el periodo de descanso. A veces uno dice, ha terminado mi jornada, lo apago mi celular, y el jefe al día siguiente se molesta y dice, ¿qué ha pasado? Te he llamado y no me has contestado. Sí, no estaba encendido mi celular, pero ¿por qué? ¿Y por qué tendría que llamarle? Si una vez que concluye la jornada, la relación se interrumpe hasta el día siguiente, donde se reinicia la jornada. ¿Por qué es de tracto sucesivo? Y no puede el empleador, bajo ningún argumento, porque no es legal, decir, tu celular debe estar prendido, yo te he llamado. Eso parte de la cultura del incumplimiento del empleador, de pretender tenerlo a disposición, aunque pasiva o activa en algún momento, cuando la jornada ha concluido. A tomar en cuenta eso. En el caso del teletrabajo, por ejemplo, en la Argentina se ha dictado el teletrabajo que concluida la labor, el trabajador tiene el derecho de desconectarse. Y solo se puede reconectar cuando se reinicia la labor. No, acá en la norma del teletrabajo ustedes van a ver una vaguedad, una incertidumbre. Porque si bien dice que se tiene que cumplir con la jornada, también se dice que el teletrabajo puede ser por objetivos. Y como es por objetivos, pues los objetivos no se cumplen por ahí dentro de la jornada, yo le puedo seguir llamando y demás. Entonces, fíjense ustedes, tracto sucesivo quiere decir que puede suspenderse, interrumpirse la relación laboral al finalizar la jornada. Puede interrumpirse por razones de pre y posparto, por baja médica, por vacaciones, comisión de estudios, etcétera, con o sin goce de haberes. Una vez superada esa situación, la relación laboral se reconduce. Eso tenemos que tener claro. Características del contrato de trabajo. También puede prolongarse más allá del tiempo. Si ha concluido el plazo, en una eventualidad que se haya hecho por un plazo, entonces puede continuar más allá del tiempo. Puede continuar. Más allá del tiempo previsto, si es que se acordó un plazo. Más allá del tiempo, si se acordó un plazo. Aunque la regla dice que debe ser por tiempo indefinido, pero pueden darse. Entonces, eso a tomar en cuenta, compañeros. No hay, digamos, si me siguen haciendo trabajar, como se dice, si sigo prestando mi labor, si sigo cumpliendo mis labores, no va a pasar nada, no me van a decir tu actitud es ilegal. El plazo ha concluido y ¿por qué no te has ido? Porque usted me sigue necesitando. Porque si no me necesitara, pues entonces me hubiera dicho, ha concluido el plazo y anda nomás. Aquí están tus beneficios, tus derechos laborales. Entonces, eso es importante, ¿ya? ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, por supuesto. Doctor, una Ok, consulta. ¿Ya? Perdón, Adelante, el primer compañero, luego el siguiente. Roy, sí, doctor, en el caso, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado eso, que he hecho un contrato de trabajo de 3 meses o 6 meses, pero al concluir el tiempo establecido, estimado del contrato, me decían que continúan, que me iban a recontratar, por ejemplo, ¿no? Pero lo malo era que, digamos, ya se cumplía el plazo el 30 o el 31 del contrato y continuaba trabajando, pero me hacían el nuevo contrato, pero a partir del 10, del 12, digamos. Entonces, eso era lo que no me beneficiaba en algún momento, ¿no? Porque no me hacían desde el primero, digamos, que estoy empezando nuevamente
una relación laboral, un contrato en este sentido aparentemente verbal, que luego se podría materializar en un contrato escrito, pero el contrato, digamos, lo hacían, digamos, a partir del 9 o del 10. Esa figura, ¿no puede haber algún tipo de reclamo? Claro que puede haber reclamo porque, a ver, ha habido continuidad, simplemente se está formalizando el contrato. Pero además, lo que habrá que tomar en cuenta son las reglas del contrato a plazo fijo. Primera regla, no puede ser contrato a plazo en tareas propias. Entonces, usted tiene que ver si eran tareas propias, debería ser indefinido. Segundo, más de 2 contratos sucesivos es por tiempo indefinido. ¿Y cómo es eso de más de 2 contratos sucesivos? Sucesivo en el diccionario es de un día para otro, pero en materia laboral, para evitar el fraude del empleador, sucesivo es cuando entre un contrato y otro contrato no ha habido una interrupción mayor a 90 días. Es decir, si hoy ha concluido mi contrato y me hacen un contrato el 1 de agosto, es sucesivo. Ha habido continuidad en la relación laboral. Entonces, ahora, lo que puede establecer en el caso del compañero es que le han dicho, seguí trabajando, digamos que estamos a 22 y le hacen con el 1 de agosto, pero estos días ha seguido trabajando. Entonces, el reclamo sería cobrar desde el 22 hasta el 31 de julio el hecho de no haberle pagado su salario. Eso es también como consecuencia de que ha habido una prestación del trabajo de manera sucesiva durante los días laborables que corresponden, ¿sí? Bien. El otro compañero que estaba preguntando, adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. La consulta que le hago, doctor, yo por ejemplo he estado trabajando en una entidad pública y sobre el tema de apago de celulares o no apago de celulares, o sea, ellos nos obligan mediante un memorándum a todos, mediante una orden de servicio que decían que los celulares deben estar prendidos 24/7. A consecuencia de que, digamos, en el contrato que nos dieron, igual decían, ¿no?, que estamos a disposición del empleador, entonces como obreros. Y doctor, ¿y cómo sería esta figura, doctor? Están a disposición del empleador durante el tiempo que sea la jornada de trabajo, porque no somos esclavos. Por muy institución pública que sea, están a disposición durante el tiempo que dure la jornada de trabajo, no durante el tiempo que quiera el empleador. ¿Era una institución pública o privada? Pública, doctor, pública. ¿Cómo se llama? La entidad pública que está trabajando es en el Ministerio de Hacienda, en ese entonces. Economía y Finanzas. En el Ministerio de Economía y Finanzas, sí. No es correcto, ¿no? Hay esas situaciones que hemos visto en los derechos del trabajador, respetar el descanso. Y la administración pública tiene pues un horario de trabajo. A veces vemos acá en instituciones públicas cuando uno se está yendo a las 4 y le dicen, te estás yendo ya, pero ya ha acabado la jornada, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? ¿No le vas a dar a la institución, a la empresa un tiempo más? ¿Por qué le voy a dar si ha concluido mi jornada? ¿Verdad? Ahora, eso en contrapartida, en lato sensu, en sentido contrario, tiene que contrapesarse necesariamente con el hecho de que hay muchos en el sector público, sobre todo, pero también en el sector privado, que no cumplen su labor durante el tiempo que dura la jornada de trabajo. No se olviden de ello. Hay situaciones en las que no se cumple durante el tiempo que dura la jornada de trabajo. Y eso es también preocupante, ¿no? Tanto en el sector público como privado. Sin ir lejos, hay compañeros que me han dicho, no podemos volver a la presencialidad porque yo en ese horario estoy trabajando. ¿Cómo? ¿Trabaja o estudia? Ah, pero doctor, estoy trabajando. O sea, que va a trabajar y en realidad va a estudiar. Está haciendo una actividad ajena a su labor.
y está ganando por estudiar, así de claro. Y eso no debería haber. Sea virtual o presencial, hay la norma que permite a los trabajadores tener horario universitario. Por lo tanto, no debe sobreponerse el horario universitario al trabajo que uno tiene. ¿Verdad? Entonces, fíjense ustedes, también incumplimos nosotros, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Cuántos están haciendo en su trabajo y no atendiendo al público sus tareas, pasando clases? Bueno, todavía son actividades interesantes, no se justifican, pero otros peor que eso, ¿no? Están whatsappeando, están abriendo su Facebook, están jugando. Entonces, cuando nosotros como abogados laboralistas reclamamos, también nos echan en cara y nos dicen, ¿acá acaso trabajan? Trabajan las 8 horas, porque hay instituciones donde se trabaja las 8 horas. Hay empresas donde se trabaja el tiempo que uno está a disposición del empleador. Pero hay otras, y yo siempre hablando así en broma con algunos amigos de la función pública, ¿qué estás haciendo? Estoy en mi trabajo. ¿Estás haciendo qué trabajar? Haciendo nomás, porque trabajando lo dudo. Burócrata. Así les digo, jugando. Pero por ahí hay algo de sazón ahí, ¿no? Por ahí existe algo de sazón. Ahora, fíjense ustedes, a veces en los bancos, cuando están los cajeros, los estamos esperando, ¿no? Haciendo ya fila, y empiezan, y pues no tienen tiempo para nada. Y la gente se enoja, el usuario, el público. O en otras oficinas de atención. Pero en cambio en otras entran con toda comunidad. Quiero mi cafecito, ¿qué has traído, señora? Me voy a ir a comprar. Están una belleza. Entonces hay que contrapesar todo, compañeros, ¿no? No solo de un solo lado, pero debería respetarse el horario. Y el otro día, motivo que voy a viajar, he ido a ver el tema de la vacuna. Yo me hice vacunar, pero el 2000. He encontrado, por suerte, mi vacuna, que es única e internacional, ¿no? Fiebre amarilla. Y mi esposa había estado esperando y me dice, había un congestionamiento acá y he llegado -5, 12 menos 5, a la asistencia pública, donde se validan todo eso. Y ahí le dije, no, 12 menos 5, por eso es hasta las 12. No, venga mañana a las 9 u 8:30. Ese ha concluido su jornada antes, ese no le da medio minuto a la institución. Pero para cobrar el sueldo debe hacer fila, ¿no ve? Hay gente así. Yo dije, bueno, ya va a terminar su jornada, pero no había terminado. Pero incluso antes de tiempo, estaba paseándose por el pasillo. Así son algunos. Tenemos que sufrir esas situaciones. Finalmente, el contrato es intuito personal. En el trabajador. En el empleador puede ser su representante, puede ser otra persona, ¿verdad? Pero en el trabajador es intuito personal. ¿Qué significa eso? Que la actividad la debe realizar el trabajador. No puede delegar a otra persona. Uno tiene que hacerlo. Ustedes han visto que yo coloco a otra persona que en el horario de clases haga alguna actividad o no. ¿Qué dicen? Usted no, doctor, pero No, bueno, doctor. Adelante, Yemina, ¿sí? Pero bueno, hay otros docentes que sí designan a sus auxiliares o incluso a estudiantes. Por ejemplo, digamos que es una materia en la que no solo implica derecho, sino también otra rama.
y no sé, por azares de destino es muy tecnológica esa otra rama y hay un estudiante de la clase que sí sabe y estudió esa carrera. Entonces designa, ¿no? Unas dos o una clase a ese estudiante y bueno, eso doctor, como ejemplo. Una cosa es que expongan los trabajos, por ejemplo, pero otra cosa es que me lo haga mi trabajo, ¿no? Una cosa es que yo invite a un docente para que les comente alguna experiencia, como parte de nuestras actividades académicas, pero a veces nombramos al ayudante que ni siquiera ha obtenido el cargo mediante un examen de competencia y concurso de méritos. ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver, alguien más estaba hablando. También, doctor, la palabra, buenas tardes, mis disculpas. Bueno, también personalmente me ha tocado ver que algún docente invita a su colega y lastimosamente en el área que estamos estudiando, su colega, bueno, pues seguramente ha egresado años pasados donde no se ha actualizado. Ay, usted sabe, todos sabemos que se van actualizando, van saliendo nuevos decretos y bueno, como estudiantes, lastimosamente tenemos que nomás estar un poco, ¿no? Escuchando y reflexionando, porque esto está pues muy mal y lastimosamente en el lugar que estamos como estudiantes a veces es un poquito difícil hacer reclamos, puesto que luego también pueden haber consecuencias, ¿no? Pero queda como experiencia, ¿no? Y decirle, y tal vez en algún momento con sus colegas pueda comentar a los docentes que puedan invitar que se actualicen y creo que no solamente es aquí, pasa en todas las áreas, doctor. Así es verdad lo que usted manifiesta, compañera. ¿Alguien más? Bien, entonces ya saben, compañeros, es intuito personal. Madeleine, adelante, señorita. Buenas tardes, doctor. Acotando lo que mis compañeras mencionaban, ha habido algunas materias igual en la cual nos designan, ¿no?, temas de exposición y a veces cuando una materia es semestral o incluso a veces anual, eso constituye el total de la materia. Entonces me preguntaba qué pasa con las personas que están recibiendo su sueldo en base a esto, pero sin embargo los estudiantes somos los que estamos realizando las exposiciones. Pura exposición, ¿no? Pura exposición. Jenny Asensio, ¿qué dice, querida compañera Jenny? Buenas tardes, doctor. Sí, bueno, con respecto a lo que dicen los compañeros, muchas veces pasa eso, ¿no? Y más que todo, creo que nosotros somos más los perjudicados que ellos. Y con respecto a esto de instituto personal, creo que no solo pasa con respecto a la universidad, sino también puede pasar en lo público, que muchas veces he visto, bueno, me comentaron, digamos, de algunos pasantes que muchas veces realizan los trabajos de ciertas personas que no deberían hacerlo y pues las otras personas que serían como servidores públicos diferentes, llevan, digamos, se podría decir, cobran de alguna manera cuando ellos no realizan el trabajo y muchas veces le dejan todo al pasante. Eso, Está de doctor. moda, ¿verdad, Jenny? Apropiarse del trabajo ajeno sin pagar el salario. Y eso a veces lo hacen los propios trabajadores. Tremendo, ¿no? De eso estamos hablando en México. El título les voy a dar en este momento. ¿Dónde está la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas? Y ¿dónde está el compañero Ferriol? Las nuevas formas de apropiación del trabajo y su desprotección por el derecho laboral. Ese es el título en materia en el eje temático de formas laborales. ¿Sí? Las nuevas formas de apropiación del trabajo y su desprotección por el derecho laboral. Hoy hay muchas formas en las que se aprovechan del trabajo, como bien han apuntado Jenny al último, y el derecho del trabajo no protege. Les pongo un solo ejemplo, y bajo cualquier argumento, ¿no? Antes en la alcaldía había varios ítems que se llamaban procuradores.
Ahora no hay esos ítems. Se ha eliminado ese cargo, porque ese cargo lo recibimos gratis de la universidad con los trabajos dirigidos. Ahí no hay un contrato de trabajo, sino hay una pasantía, hay una relación que no es contractual laboralmente hablando, sino que uno tiene que cumplir cierta labor y a cambio de ello recibe no un salario, sino el título. En una triangulación entre la institución pública, por ahí, Gobierno Municipal de La Paz, la institución pública universidad y el alumno. Digan si no es una apropiación del trabajo desprotegido, porque ¿qué pasa si sufre un accidente? No hay relación laboral. ¿Qué pasa si se enferma? No hay. Si les dan alguna remuneración es para gastos de movilidad, de transporte, un refrigerio, pero no es un salario. No puede demandar beneficios sociales, pago de salarios, aguinaldo, nada. Pero como eso hay muchos, ¿verdad? Entonces ocurre esto de que el intuito personae nos puede llevar incluso a esa clase de situaciones. ¿Qué dice compañera Ivette Brenda? Ivette, le escuchamos. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí. Sí, No, sí, mal sí. micro. Bueno, respecto a lo que estaba hablando justamente ahorita, es que yo tuve una experiencia similar, ¿no? Yo había estado comenzando a hacer una pasantía en una fiscalía aquí del Alto y resulta que yo ya tenía dos compañeras que ya eran antiguas, tenían ya 3 meses de estar ya en la institución, pero ellas no percibían ningún salario y lo que hacían era todos los actuados del fiscal y el fiscal solo llegaba al lugar y a revisar lo que ellas habían realizado durante el día y no les daba ni siquiera un horario de ir a almorzar, nada. Estaban desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y les faltaba como unos 3 meses más para poder tener un certificado, creo que se les emitía. De conclusión del trabajo dirigido, y si no me lo hacen, no les doy y no van a obtener título. Sí, exacto, doctor. Y bueno, bajo esos términos también yo tenía que continuar, pero ya no lo hice porque era mucho, demandaba mucho tiempo. Claro, usted como práctica, ¿no? Los otros tal vez como trabajo dirigido. Así es. Lamentable, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ser realizado por el trabajador. Y estamos viendo que estas infracciones se pueden producir por el mismo trabajador o también gestadas desde acuerdos institucionales u otras modalidades. Por ejemplo, le dicen, trabaja y vas a estar a prueba y vamos a ver si rindes, esto de vos tu prueba va a ser un mes y medio y te quedas. Muy bien. Uno confía y dice, voy a trabajar. Alguien no se puso el ejemplo de un hotel. Trabaja un mes y medio, se benefician, no le dan un peso y luego le dicen, no has vencido la prueba y por lo tanto, gracias, hasta luego. No le pagan ni siquiera por los días trabajados. ¿Y qué hace el derecho del trabajo? Nada. ¿No? Y después dicen que se está protegiendo en extremo al trabajador cuando uno quiere promocionar una norma de protección para la reincorporación, para el pago de salarios. No hacen nada. Eso es lo que tenemos que analizar, porque no creo que aquí haya en su mayor parte empresarios, ¿no? Sino trabajadores. Y si no son ustedes, son sus papás. Esa es la situación, ¿no? Sin desmerecer los trabajadores llamados autoexplotados, que trabajan por cuenta propia y también no tienen ni horario ni nada. También nuestra solidaridad al respecto, que son a veces la mayoría de la población. Por eso tenemos que analizar el derecho del trabajo en nuestra realidad para dar soluciones, ¿no? Son problemas a partir de estas características. Y hemos podido detectar. Alguien me decía un año, doctor, habría que ver para el intuito personae en nuestra querida carrera, ¿quiénes son los que cumplen con esto? Porque es más fácil identificar a unos cuantos
ya que el resto no cumple. No sé, ustedes dirán, ¿verdad? Me dicen, no, a ver, veamos, pues, ¿quiénes son los que cumplen con el indito personal? Con el dedo de las manos, porque el resto siempre mete a alguien y dice, estaban pasando con el talcito, estaban pasando con el cualcito. Vi hace un rato un video de la universidad en Tarija, Juan Misael Saracho, donde la docente de enfermería un poco más y le quiere golpear al estudiante. Un poco más y le quiere golpear y le dice, ¿sabes qué? Si no sales te voy a dar uno. ¿Por qué le reclamó? Simplemente el tema de las notas. A mí, el otro día me reclamó un compañero, me dijo, las notas de autonómico en clases me dice y con el mayor gusto revisamos cuál era su respuesta. Y no se apareció más, ¿no? Pero mostramos, y por eso yo prefiero que sea escrito y presencial. Entonces, fíjense ustedes. ¿Qué dice Mauricio Álvaro, que está con el micrófono encendido? Entonces, esa es la situación. ¿Qué dice señorita Patricia Esteves? Sí, doctor, buenas tardes. A mí me gustaría comentar lo siguiente. Por ejemplo, en países desarrollados como Alemania, por ejemplo, hay lugares, ¿no?, donde la gente va a pedir, solicitar trabajo. Entonces, ahí hay funcionarios, personas que orientan a esas personas que quieren buscar trabajo y les ayudan a buscar. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Porque aquí, digamos, el problema es que no hay trabajo y es por eso que mucha gente hace cosas que no debería hacer, por ejemplo, cumplir más horarios y que no le cancelen sus sueldos y todo eso. Pero en esa ciudad o en esos países, lo que más me llama la atención es que son más habitantes que nosotros y tienen menor territorio, o sea, y son ricos, países ricos. Entonces nosotros podríamos organizarnos igualmente y que todos o no tengamos trabajo, que es lo más importante, doctor. Bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. Así es, compañera Patricia. Aunque hay en Bolivia la bolsa de trabajo, ¿no? Lo que se llamaba la bolsa de trabajo, donde uno va, presenta su solicitud, pero parece que es nomás inefectiva esta llamada bolsa de trabajo, donde a veces incluso hay capacitaciones y no cumple el objetivo que quisiéramos. Y ahora hay bolsas virtuales de trabajo. Yo estoy inscrita en algunas de ellas para ver cómo se hacen las ofertas por debajo del salario mínimo, trabajos a domicilio, trabajos con fines inmorales. Hay niñas que están solicitando y dicen, necesito trabajar urgente, por favor, en esas bolsas, en esas páginas de Face. Y dicen, por favor, para una actividad decente. Porque cuántas veces se les cruzó que seguramente alguien se quiere aprovechar, ¿no? Eso es lo que acontece. Yemina, ¿qué dice, señorita? Doctor, acatando a la compañera anterior, sí, como usted mencionaba, hay instituciones, bueno, acá también en Bolivia que buscan trabajo, pero la cuestión es, como usted dice, inscribirse y hay que esperar a que se aparezca el trabajo, pero en esa institución reciben todos tus datos y, o sea, es como una evaluación, como una lista y el que va a contratar tiene la posibilidad de elegir y todo aquello, pero tampoco nos dicen, digamos, el tiempo que va a durar en solicitar un trabajador, en lo que seas bueno, entonces en todo eso, y justo es abajo, bueno, era abajo de la facultad, a la vueltita en un edificio, ay, no me acuerdo, pero ahí es. Gracias, compañera Yemina. Miriam Lenis, ¿qué dice, señorita? Bueno, respecto en eso, pasó dos situaciones mi hermana. La primera fue que por las pasantías
otorga cierto un certificado y le indicaron a mi hermana que le iban a otorgar un certificado con más carga horaria y le hicieron trabajar desde los 3 meses hasta como 9 meses. Pasa que le entregan el certificado y solo figuran 3 meses y ella tenía que darle además para sus gastos y no le dieron nada. Y al final ella fue a reclamar y solo le dijeron que habla con tal, habla con él y lo dejaron ahí. Y en otra situación también consiguió trabajo, pero lastimosamente en ese trabajo el jefe hacía hacer actividades que no estaban dentro del contrato. Mi hermana trabaja en el área de contaduría y le hacían pues algunas veces ir a despachar los medicamentos o tenía que ir a entregar a algunos pueblitos y eso, por eso también muchas veces el doctor decía que, a ver, llamen pues ustedes acá al Ministerio de Trabajo, a la final de cuentas me van a dar a mí la razón. Y por eso había muchas personas que sí necesitaban la plata y se quedaban, pero era mucho el maltrato, porque hasta les hacía limpiar su casa y hasta cocinarle para los perritos. Y había jovencitos que realmente necesitan la plata y se quedaban a pesar de todo eso. Así es, y por un salario inferior al mínimo. Esa es la verdad. Esa es nuestra realidad. Por eso ustedes tienen que conocer, ¿no? Este derecho del trabajo busca por todos los medios proteger al trabajador, al económicamente débil. No deberíamos centrarnos únicamente a proteger al trabajador sindicalizado porque tiene su sindicato y de alguna manera tiene una buena representación, o por lo menos hay los indicios de que va a poder ser bien representado. Pero ¿y el que no tiene sindicato? El que tiene su estado de necesidad, ¿quién le protege? Se calla, asume todo, hace lo que no le corresponde, se viola su dignidad, no se le trata con respeto. Y dicen que estamos bien. Ese es el gran problema, ¿verdad? Dicen que estamos bien. Pese a ello, yo debo admitir públicamente que cuando ingresó la señora Áñez, las consideraciones con relación al trabajador eran peores. Parecería que había una especie de compromiso no hablado de maltratar al trabajador, porque supuestamente el trabajador era del MAS. Puede ser la dirigencia, pero el trabajador es un ser humano que busca medios de subsistencia, simplemente eso. Pero decían, no, pues ahí está, ustedes eran pues masistas, que aquí, que allá, y a los abogados nos tratan igual. Y no somos. Somos militantes de los derechos sociales, de los derechos humanos. Y ustedes han debido ver, cuando hay que hacer críticas, pues a la gente del gobierno hacemos críticas, ¿no? Y cuando también hay que reflexionar la forma como tratan a los trabajadores en el sector privado, igual. Entonces somos militantes de derechos sociales, no de partido. Pero nos damos cuenta quiénes tratan peor a los trabajadores, sin justificar que aquí falta mucho por hacer, ¿no? Pero esa es la situación. Entonces, habrá que ver el contrato de trabajo en el marco de estas características, ¿sí? En el marco de estas características de la bilateralidad, dos partes siempre vamos a encontrar, que no puede ser gratuito porque es oneroso. Tenemos que sacar un beneficio, pero en el contrato de trabajo, y ya estamos adelantando, la pasantía no es un contrato de trabajo. Que deberían haber prestaciones recíprocas, que no necesita de ningún acto para que exista el contrato de trabajo, solo el consentimiento, y que se realiza en el día a día, pero durante la jornada de trabajo, a lo largo del tiempo, que puede tener transformaciones sin que se extinga la relación, que puede interrumpirse. Transformación es distinto a suspensión. Transformación es que el trabajo sigue, pero cambió el sueldo, cambió el puesto, cambió el lugar, cambió la forma de trabajar, pero no se extingue. En cambio, suspensión es que se interrumpió por una causa, superada la causa, continúa.
que si se trabaja más allá del tiempo, no pasó nada. No hay un acto de nulidad, porque el que nos exige, el que nos requiere, el que nos ha aceptado, si cabe el término, es el empleador. Y que el trabajo siempre debía ser intuito personal, en el trabajador, no en el empleador. Y que la prestación la tiene que dar el que ha sido contratado. O cuando contratamos a un futbolista para que juegue en un equipo, dice, él va a jugar por mí. No, eso solamente en los desafíos, ¿no ve? Eso solamente cuando vamos así de buena amistad. Él me va a reemplazar, ya. Porque ni en un campeonato se puede reemplazar, ¿verdad? Sería una alteración de datos y pérdida de puntos. Pero a veces vemos que esta situación se da y tal vez por eso es que hay muchas instituciones que son mal vistas. Son muchas instituciones criticadas. Bueno, ahora nos va a corresponder ver las clases de contratos de trabajo, ¿sí? Las modalidades, los contratos por la forma, verbales o escritos. Los contratos por el tiempo de duración, a plazo fijo o tiempo indefinido. Los contratos por la forma de prestación, contrato eventual, contrato temporal, contrato de obra. Y también haremos una pequeña consideración a la modalidad de contrato virtual, lo que se llama el teletrabajo o el trabajo a distancia también, que es diferente, ¿no? Teletrabajo es cuando se emplea medios informáticos, ¿no? Es una actividad virtual mediante el uso de las TICs, tecnologías de la información y de la comunicación. Pero ustedes van a ver que hay muchos trabajos a distancia que no utilizan eso. En esas bolsas de trabajo dice, llévate el trabajo a tu casa y yo te pago, vas a trabajar en libertad. Claro, no hay horario, puede trabajar más de 8 horas si quiere ganar más, nadie le paga horas extras, le dicen, aquí está el trabajo y cuando termines me entregas. Y si es muy tardía la entrega, le dicen, ya no me interesa tu trabajo. Pero cuando es bien, se le sigue dando trabajo. Y uno tiene que autoexplotarse sin jornada, sin horas extras, sin domingo, sin feriado, sin seguro, sin protección. Pero ¿qué dice el empleador? Estás trabajando libre. ¿Libre de qué? Libre de ser protegido por el derecho del trabajo. Pero ese no es un trabajo bajo el teletrabajo, es un trabajo a distancia, porque no utiliza tecnologías de la información y la comunicación, simplemente es un trabajo que lo realiza fuera del centro laboral principal. Lo puede ser en su casa o en algún otro lugar que elija el trabajador. ¿Eso también está regulado? Sí, con motivo del COVID se ha regulado, pero no siempre de la manera más adecuada, ¿no? Solo por citarles la situación de el teletrabajo que hacemos los docentes, pero de verdad los que hacemos, ¿no? Dice que se debe darnos los instrumentos de trabajo. Y que yo sepa, no nos han dado la computadora en la que estoy yo actuando, ni tampoco nos pagan el costo que significa el internet, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, bueno, pero eso compensa con creces la estabilidad laboral que gozamos, con creces lo que otros no pasan, ¿verdad? Con creces porque el educar es un apostolado. Y uno no siempre tiene que, sí, en este caso del estudio, fijarse necesariamente en un horario porque es un trabajo muy especial. Muy especial. Si ustedes comparan, por ejemplo, un sacerdote es un trabajador, también es un poco especial, ¿no? Porque uno cuando va a golpear la puerta, por decirle a la iglesia, al pastor, y le dice, no, pues no es mi jornada, ¿no? ¿Qué querías? ¿No? Confesarme, por decirle. No, tiene que abrir la puerta, ¿no? Y el profesor lo mismo, ¿no? Entonces, o trabajar fuera del horario, porque así está diseñada nuestra carga horaria. Bien, por hoy, compañeros, les voy a pedir que concluyamos porque dentro de esas actividades tengo que hacer un viaje a Santa Cruz y de vuelta mañana, ya llegó, para la escuela sindical y para instruir el trabajo a esos compañeros que necesitan mucho de nuestra orientación, ¿sí?
Entonces les voy a pedir por favor que concluyamos y nos podamos ver el día martes. Antes de la práctica del contrato de trabajo, antes del viaje va a estar todo acabado hasta este tema, menos la práctica, que esperamos que a mi vuelta baje el tema del COVID y podamos hacer la práctica como corresponde. Si no, dialogaremos con ustedes cómo hacemos la práctica en relación al contrato de trabajo. ¿Ya? Si no hay más preguntas, compañeros, vamos a dar por finalizada la clase. Espérenme un segundo. Ramiro Cuela, ¿por qué has rayado? A ver. Es el mismo rayón, ¿no ve? Lo que ustedes tienen que saber es que se identifica, compañeros. Sale en mi poderosa pantalla que quienes rayan la pizarra. Y es más, incluso ustedes graban y ahí sale, ¿no? Con su nombre. A ver, ¿dónde está Ramiro Cuela? ¿Por qué has rayado? A ver, coméntenos, Ramiro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ha quedado sin habla? Se ha salido, doctor. Se ha salido, ¿no? Cuando ya se salen y no borran, compañeros, significa que lo han hecho deliberadamente, ¿sí o no? Compartirán el criterio o no, pero yo entiendo así. Y eso es simplemente falta de educación, ¿no? Falta de educación, porque no tomamos lista, no es obligatorio que estén en clases. Los que quieren aprender deberían estar, los que no, no. Pero bueno, tenemos de todo, ¿no? Eso no nos va a quitar ni nos va a molestar, nada. Tenemos de todo en esta vida. Hay esa clase de personas. Allá ellos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el martes, compañeros. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hasta luego.